Hola Capricornio, bienvenido a Lily Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti hoy aquí. Vamos a estar haciendo esta lectura especial. Y pues te recuerdo que te quiero muchísimo porque cuando nos ves apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo ya mismo. Capri, recuerda que esto es una lectura general, toma lo que resuena contigo. Y para lecturas privadas y personalizadas, en mi primer comentario y descripción hay un teléfono de contacto, ¿ok? Hay un link. Hoy el arcángel Raziel abre tu lectura y te dice lo siguiente. Tienes una conexión especial. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Estás siendo contenido. Mira qué mensaje tan bonito, tan especial, porque te están diciendo, querido Capricornio, que tú eres una persona capaz de recibir señales de parte de tus ángeles y que durante estos días todas esas señales van a estar más fuertes, más intensas y más claras que nunca. Así que préstales muchísima atención. Veo que vas a estar recibiendo no solamente señales a través de números o sueños, sino también que podrías estos días estarte como encontrando plumitas, ¿sí? Me dicen de plumas o de cosas similares, ¿ok? Un objeto perdido. Me hablan acerca de algunos de ustedes que han estado algo preocupados o algo tensos por una especie de objeto perdido. Van a tener noticias acerca de él en estos días, ¿ok? Bueno, vamos a escribir y a decretar en los comentarios lo siguiente. Recibo comunicación angelical, ¿ok? Recuerda que al decretar estas cosas, lo que hacemos es atraerlas a nuestra vida y por ello las cosas comienzan a funcionar o a marchar muchísimo mejor, ¿ok? Bueno, veamos. Si escuchan ladridos por ahí es Loki que está soñando. Si tu perrito también sueña y ladra y corre como el mío, déjame un like. Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir nuestros guías espirituales hoy. Bueno. Ok. Bueno. Fíjate que comenzamos tu lectura con este 10 de oros o de pentáculos. Y esto me habla acerca de temas familiares que te tienen bastante pensativo en estos días, Capricornio. Pueden ser temas familiares que tengan que ver con dinero, dado que me aparecen bastantes pentáculos también, acá también, y me dicen que no te preocupes. Hay un tema también que puede estar relacionado con una herencia, con un dinero que tiene que ver con la familia o con una inversión importante para la familia y que digamos te está quitando como un poquito la paz y la tranquilidad, pero todo va a salir bien, Capri. No quiero que estos días de pronto entres con mucha ansiedad, sí, a pensar de pronto que tus esfuerzos o que todo lo que tú haces por tu familia es muy poquito. Yo sé que tú eres una persona que siempre se esfuerza por dar lo mejor, tú eres un signo de tierra y para ti es súper importante que las personas que te rodean tengan todas sus comodidades y que tú las tengas. Pero a veces me dice que te sobrecargas mucho con las deudas, con los problemas, como que quieres solucionarle la vida a los demás y eso no está bien. ¿Vale? Por otro lado, acá lo que me cuenta la carta del anciano invertido, ¿sí? Es que estos días, ¿sabes? Es importante que pienses muy bien cualquier decisión que vayas a tomar y que afecte a tu familia, a tu pareja y a ti,
¿sí? Decisiones que tengan que ver con varias personas, piénsalas muy bien y medítalas muy bien, nada impulsivo. También la carta del anciano o del ermitaño invertido es una carta bien importante porque fíjate que nos habla del silencio o del mutismo. Aquí hay personas que están pidiendo contacto cero con su pareja. Veo que hace varios días que no se hablan. Y veo que aquí hay uno de los dos que es como muy inmaduro. Yo, lógicamente, le apuesto a que es la otra persona la inmadura porque yo conozco muy bien a los Capri. O sea, mi mejor amigo es Capri, mi hermano es Capri y ustedes son como un alma vieja. Veo que aquí realmente quien es como más inmaduro, más inseguro, probablemente sea la otra persona de quien nosotros estamos hablando. Veo que a veces te incomoda y te molesta que esta persona como que no piense para hablar y no piense para decir las cosas. Y que eso en ocasiones te fastidia, que eso en ocasiones puede llegar a exasperarte un poquito. Yo sé que a veces a ti es bastante difícil pedirte que tengas paciencia, Capricornio, pero fíjate, Capri, que hay esta persona que está en contacto cero, que en estos días te dijo algo por imprudencia, es muy probable que venga a buscar la paz en estos días. ¿Sí? Es muy probable que en estos días quiera hablar contigo, quiera componer las cosas, quiera decirte que lo único que quiere es tener tranquilidad a tu lado. Veo que está pensando en una especie de regalo material, ¿sí? Algo que es de valor, algo que realmente es como, sí, cuantificable. Pero eso no es lo más importante. Veo que realmente esta persona viene en son de paz. Fíjate que de hecho te ha salido una carta importante que es la carta del 4 de copas. Y esta carta me habla precisamente de alguien que busca o que quiere una tregua contigo. Alguien que dice, ya no quiero pelear más con Capricornio, quiero asumir mis errores, quiero aceptar que ciertas cosas no las he hecho de la mejor manera y que definitivamente la persona con la que yo quiero estar es Capricornio. Entonces mira que yo aquí veo a alguien que definitivamente es, es como un adolescente emocional. Puede ser que sea una persona incluso menor que tú, pero veo que es alguien, sí, que es alguien que a veces quiere llevar todo como muy a la ligera, muy de manera, como te digo yo, como a las carreras. Pienso que esta comunicación te conviene, Capricornio, escucharla. Pienso que realmente esta persona pues está buscando tratar de arreglar las cosas porque de verdad le importas, porque de verdad quiere estar bien contigo. Aunque a veces ha tenido ciertas actitudes algo egoístas hacia ti por este 10 de bastos que me sale en este momento. Entonces pienso que deberías escucharle. Pienso que deberías dejarle las cosas claras, qué es lo que tú esperas y qué es lo que tú no esperas de esta relación. Sí, porque definitivamente puedo ver que es alguien que le falta madurar, que le falta centrarse en muchas cosas. ¿Vale? Entonces mira que es bien importante lo que el oráculo hoy tiene para decirte. Veamos qué más nos quiere decir. ¿Qué te aconseja y de qué signos puede ser? Te dice en este momento realmente que tú eres una persona con muchísima más experiencia y que ante todo siempre, Capri, recuerdes que somos polvo de estrellas, ¿ok? Veamos de qué signos puede ser la persona de la que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Fíjate que puede ser alguien de Libra, una persona de Escorpio, alguien de Acuario
de Piscis, de Géminis o de Leo, ¿ok? Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa personita especial. Quédate en nuestra oración para traer abundancia, prosperidad y amor a tu vida. Es solamente escucharla. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.